la parte de primas de seguros, el tema de la suficiencia de las primas y el tema de los recargos. ¿Cómo se define la prima? Bueno, pues la prima es el precio de la garantía del servicio que presta el asegurador al asegurado, que consiste en la cobertura del riesgo y, en caso de siniestro, en el pago de una indemnización, que puede ser un capital o cualquier otra prestación convenida en el contrato. Jurídicamente, entonces, es el precio de ese servicio que presta el asegurador y técnicamente es el valor actual de la obligación futura que tiene el asegurador en el momento de la firma del contrato. ¿Cómo valora el riesgo la entidad? Bueno, pues hay que estimar la probabilidad de que ocurra el siniestro a que está expuesta la cosa o la persona sobre cuya cabeza recae el seguro, y también tenemos que estimar el grado probable de intensidad en caso de que se produzca ese siniestro. Y ahí obtenemos la prima pura. Pero hay una serie de gastos de funcionamiento de la entidad, distintos a los del pago de siniestros, que hacen que la prima pura no sea suficiente para ese desarrollo completo de la entidad y que sea necesaria una serie de recargos que vamos a ver. Empezamos por cómo se calcula esa prima pura o de riesgo. Se define como el precio específico de cada seguro, del loss ratio de cada clase, grupo, subgrupo, homogéneos de riesgos que quiera técnicamente considerar la entidad aseguradora. El loss ratio se define como la relación porcentual entre el valor de los siniestros incurridos y las primas devengadas en la totalidad de la cartera asegurada, en una de sus ramos, en una clase, en un grupo de riesgos que la integran. Y el valor matemático es el producto de los valores medios de las distribuciones básicas de dos variables, la distribución del número de siniestros y la distribución de la cuantía de los siniestros. Esto sería la prima pura. Una vez que tenemos calculada la prima pura, hay otro tipo de prima que denominamos la prima recargada y que incluye el recargo de seguridad, que es obligatorio solo para algunos riesgos, y se calcula como un porcentaje de la prima pura. Otro tipo de prima sería la prima de inventario, que incluye el recargo para gastos de gestión interna o de administración y, a diferencia de la anterior, se calcula como un porcentaje de la prima comercial. Y finalmente la prima de tarifa comercial, que incluye el recargo para gastos de gestión externa, las comisiones y, en su caso, el margen de beneficios, además de las anteriores. Hemos ido añadiendo primas hasta llegar o recargos hasta llegar a la prima de tarifa comercial. Es esta la prima que aparece en mi recibo que me remite la aseguradora cada año, cada trimestre o cada mes, dependiendo de la fracción, cómo fraccione los pagos de mi seguro. No. La que aparece en mi recibo es esa prima comercial incrementada en el recargo para la liquidación de entidades aseguradoras por el consorcio, en su caso. También puede estar incrementada por otros recargos que vamos a ver más adelante del Consorcio de Compensación de Seguros y, en su caso, podría incluir el impuesto sobre primas de seguros, que sigue siendo el 6%. Para ahondar en las tarifas de primas, bueno, decir que estas tienen que estar fundamentadas en base técnica, vamos a ver ahora, y esta prima de tarifa tiene que cumplir una serie de principios, que son los de indivisibilidad, invariabilidad, suficiencia, equidad e igualdad de trato entre hombres y mujeres. ¿En qué se traduce el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres? Bueno, pues la norma dice que en el cálculo de las tarifas no podrán establecerse diferencias de trato entre mujeres y hombres en primas y en prestaciones de las personas aseguradas. Añade la norma que en ningún caso los costes y los riesgos relacionados con el embarazo y el parto justificarán diferencias en primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente. En eso se traduce el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Como novedad, en cuanto a tarifas de prima, la Ley 4/2018 ha introducido una disposición adicional, la quinta, en la Ley de Contratos de Seguro, sobre no discriminación por razón de VIH-Sida y añade u otras condiciones de salud. En concreto, les leo el artículo, la disposición. No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH-Sida u otras condiciones de salud, que no especifica. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación o la imposición de condiciones más generosas, es decir, no puede imponerse una prima mayor por razón de tener VIH-Sida u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas
proporcionadas y razonables que se hayan documentadas previa y objetivamente. Volvemos con las bases técnicas que hemos citado. El artículo 118 del Real Decreto de Ordenación, Supervisión y Solvencia establece que si durante 2 ejercicios consecutivos los recargos para gastos de gestión son insuficientes para atender los gastos reales de administración y adquisición definidos en las normas contables, la mutualidad tiene que proceder a la adecuación de las bases técnicas. Y no será de aplicación lo que acabo de decir cuando el exceso de gastos sea debido a circunstancias excepcionales y que previsiblemente no vayan a seguir produciéndose en el futuro y así se acredite ante DGS. Voy a destacar ahora algunos principios que he citado anteriormente de las primas. El de indivisibilidad. Tiene un doble fundamento, técnico y jurídico. La prima es indivisible porque el asegurador soporta el riesgo total en cada instante de duración del contrato y no por fracciones de tiempo. De hecho, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro establece que el tomador está obligado al pago y si se pactan primas periódicas, la primera será exigible una vez firmado el contrato, es decir, antes de que se inicie el contrato o a la vez que se inicie el contrato, pero hay una serie de excepciones en la norma al principio de indivisibilidad. Decimos siempre que el principio de indivisibilidad cada vez quiebra más, pero bueno, se mantiene. Excepciones al principio, bueno, pues en caso de transmisión del objeto asegurado, la propia Ley de Contrato de Seguro establece que para el caso de que el asegurador rescinde el contrato, el asegurador tiene que devolver el importe de la prima no consumida y se rompería el principio de indivisibilidad de la prima. Otro supuesto, en el supuesto de gradación del riesgo, durante el curso del contrato, si el asegurador es el que decide rescindir, tiene que devolver el importe de la prima no consumida. Es un criterio de DGS, la ley no lo dice, pero es un criterio de DGS. Y por último, en los seguros vinculados a créditos al consumo, en este caso, si se produce la amortización anticipada del crédito vinculado al seguro, el asegurador tiene que devolver el importe también de la prima no consumida. El segundo de los criterios que es importante resaltar es el de invariabilidad de la prima. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que no puede modificarse por la voluntad unilateral de una de las partes el importe de la prima durante la duración del contrato de seguro. Y por último, uno de los principios más consagrados de las primas y que las entidades utilizan para realizar incrementos de prima es el principio de suficiencia. El artículo 94 de la OSEA, en los mismos términos que el texto de supervisión anterior, establece que las tarifas de prima tienen que ser suficientes de forma que permitan a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en particular, constituir provisiones técnicas adecuadas. Se trata de que las primas sean suficientes para garantizar la solvencia de la entidad aseguradora. ¿Cuándo se da el equilibrio perfecto? Bueno, pues cuando con las primas puras se genera un fondo que permite pagar todos los siniestros imputables al periodo de tiempo de cobertura de las pólizas y con los recargos de gastos de gestión interna y externa que hemos visto puede hacer frente a los gastos de funcionamiento de la entidad.